Pues nunca mejor dicho, hay que empezar con el pronóstico del tiempo, mejor dicho, con el resultado del tiempo de las lluvias que han caído sobre Doñana en las últimas horas. Creo que sería lo oportuno, pero antes de empezar a presentar a los invitados en este tertulio tan especial para nosotros, pues saludos a Ezequiel Martínez, que tuvo la idea y yo creo que, bueno, este mosaico que aparece ahora en Internet es un mosaico muy especial, de gente muy especial. Adelante, Ezequiel. Muy buenas tardes. Bueno, para, digamos, ser honrados y hablar de la verdad, que es de lo que a mí me gusta, ¿no? En este mundo en el que la mentira se está imponiendo, ¿no? Y la manipulación de la verdad. El domingo estaba yo paseando por una finca de la que hacía antes referencia, cerca del río Agrio, a la vista de las minas de Analcollar, donde hay un proyecto, como sabéis, que llevaría consigo 30 kilómetros de tubería para llevar las aguas y los materiales que salen de la mina hasta el río Guadalquivir, y paseando tranquilamente con mi mujer y un amigo, tengo una llamada. La llamada es de Javier Castroviejo. Hacía mucho que no hablaba yo con Javier. Me extrañó la llamada. Javier, es un honor que me llames. ¿Qué pasa? Para felicitarte el año y porque quiero que aquí los periodistas sois los de los pocos que podéis salvar el tema de Doñana, porque Doñana está muy afectada, ya conocéis todos, Eloy lo conoce muy bien, ese afán de Javier Castroviejo y esa lucha que ha emprendido y que sigue manteniendo. Tiene 83 años. Total, que él fue el que me instigó a esta reunión. Le había invitado, pero casualmente a esta hora él va en AVE, no sé si hacia Madrid, supongo que hacia Madrid o de Madrid para acá, para Sevilla, con lo cual no ha podido participar. Me puse en marcha, llamé a Eloy, llamé a Miguel, a Juan Villa, a Juan Romero lo llamaste tú, Pepe, y a Daniel, que está con nosotros siempre, pues ya estaba. Y esta es la historia, ¿no? Indudablemente, ahora mismo Doñana no está en los medios, no está en el foco mediático. Y yo creo que es una buena ocasión, ¿no? Para que nosotros, pues, lo pongamos ahí en valor, ¿no? Pongamos el foco en Doñana, sobre todo con esta esperanzadora noticia de las lluvias estas recientes, que seguro que le están haciendo mucho bien a las marismas, a la laguna de Santa Olalla, al resto de lagunas e incluso al acuífero, ¿no? Y bueno, ahí estamos aquí para hablar de cómo está Doñana hoy, qué problemas tiene y, desde luego, qué soluciones podemos aportar los integrantes del panel. Y ya estamos todos. Está don Miguel Delibes, que acaba de incorporarse al panel. Así que, Muy bien. Ezequiel. Sí, lo tengo aquí debajo, estupendo. Miguel, bienvenido. No nos Creo, oye. no, yo creo, pero nos va a escuchar enseguida. Pero pensábamos que iba a llover y ha llovido mucho. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana en este instante. No os oigo, no sé si tenía que oír. Nosotros sí te oímos, Te Miguel. oímos, te oímos. Te oímos, Miguel. Pulsa ahí, quita el micrófono. El vídeo lo tienes ya, el micrófono. Bueno, yo si queréis, mientras voy Sí, sí, contestando yo a creo la pregunta que que es me Sí, lógico. hacíais. sí. Adelante, adelante. Ha llovido y esto ha estado lloviendo estos días. Ha llovido, ha caído una buena cantidad de agua, ha llovido bien además, en algunos momentos con intensidad y lo que ha caído en la comarca de Doñana, vamos a llamarlo así, ha sido entre 50 y 150 litros, una cosa así, en el corazón de Doñana, en la estación que hay en la reserva biológica. El Palacio de Doñana han caído 50, 60 litros, una cosa así. Y por ejemplo, en el condado de Huelva han caído bastante más, 150. En la cuenca del Guadiamar ha podido caer algo parecido, 150, quizá un poco más. Y eso hace que las perspectivas de este invierno sean buenas. Esperemos Uf, que el acuífero recargue algo de agua, porque está muy bajo, está en mínimos o estaba en mínimos a terminar este verano pasado y esperemos que la marisma consiga llenarse. De todos modos, aunque el Guadiamar esté bajando con bastante agua, aún no estaba esta mañana entrando agua en la marisma por el este, por entre muros. Está entrando agua Ezequiel. en la marisma desde la Rocina y desde el arroyo del Partido, por ejemplo, desde los arroyos que desembocan en el norte y en el oeste de la marisma. Buena noticia. Pues, Miguel, ¿nos escuchas bien ya? Ahora oigo, que oía muy Bien. bajo, pero es problema de la conexión. He estado
tocando las cosas de altavoces y ahora os oigo. Estupendo. Pues si te parece, Pepe, que entre Miguel en acción, ¿no? Acaba de hablar Eloy, ha hecho una aproximación magnífica hacia la cantidad de agua que está cayendo, entre 50 y 150 litros en todo el espacio y el entorno de Doñana. Y la pregunta que hacíamos y el programa, el objetivo que tiene Miguel es ver los problemas que tiene ahora mismo Doñana, que no está en el foco mediático en estos momentos, y ver las soluciones que podemos nosotros intuir, sugerir y aportar, ¿no? ¿Qué problema ves tú? Acabas de salir del Consejo de Participación de Doñana, ¿no? Que te has tirado ¿cuántos años presidiéndolo? 11 me parece. 11 años, ni más ni menos. Y luego estuviste también 8 años como director de la estación biológica. Eh, Cuéntanos, iba a decir de manera telegráfica, no, como quieras contarlo, ¿no? ¿Qué problemas son los que tú ves ahora con tu experiencia que tiene Doñana y qué posibles soluciones, ¿no? Bueno, hay un problema que es el relacionado con el agua, especialmente dramático, que eso lo conocemos muy bien. Es el problema que está en el candelero, si se puede llamar así. eh, y es que llevamos muchos años ya lloviendo menos de lo habitual y además sacándose mucho agua del acuífero. Entonces, toda la zona de arenas de Doñana depende del agua subterránea y el agua subterránea está muy por debajo de donde debía estar, con lo cual no solo las lagunas se secan o no se inundan, sino que la vegetación se ve afectada y al ser muchos años seguidos, pues las lagunas de hecho dejan de serlo, es decir, las zonas húmedas se han convertido en zonas de monte como cualquier otro. Eso ha afectado muy dramáticamente a la biodiversidad, hay plantas acuáticas que se están criando ahora mismo en cautividad porque no tienen sitios donde vivir en el parque, porque se secan, entonces no pueden vivir en estos enclaves que antes mantenían agua todo el año. Ha disminuido mucho el número de anfibios, de insectos acuáticos, galápagos, etcétera, etcétera. Eso básicamente es lo que afecta al ecosistema de arenas. Esto afecta también a la marisma, porque si el acuífero está más bajo, cuando llueve mucho como ahora, pues se tiene que cargar primero. Antes, cuando estaba alto, al llover el acuífero se desbordaba, digamos, por los arroyos, y entonces ese agua llegaba enseguida a la marisma. A mí me impresionó mucho, que lo vimos con Eloy la última vez que llovió mucho, hace unos meses, eh, y entonces yo tenía muchas ganas, mi mujer Isabel también. Vamos a ver Doñana con agua, que tiene mucho agua, se lo dijimos a Eloy, estuvimos y estaba seco. Habían caído 150 litros en el otoño y no se notaba. La laguna estaba seca, no había charcos, íbamos esperando que aquello fuera bueno, pues como era hace 40 o 50 años cuando llovían 150 litros, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues todo eso se lo chupa el subsuelo ávido porque no tiene agua allí, ¿no? Bueno, este es el problema más visible y si Doñana sufre un deterioro, que probablemente es normal, es una zona que se va gastando en un mundo que tiende a deteriorarse, donde la naturaleza tiende a deteriorarse. Entonces, Doñana no está aislada y le afectan los fenómenos, el cambio climático, le afecta la invasión de especies de fuera, le afectan también fenómenos propios que son normales, como es que las marismas se vayan colmatando, es decir, una marisma está destinada a acabar seca algún día,
pero todo esto va actuando lentamente, lo íbamos viendo, pero decíamos, bueno, es normal que pase, especies que dependen de agua profunda, pues se hacen cada vez más raras, sin embargo otras pues son más abundantes, y esto es porque la marisma tiene menos agua que antes, no porque llueva menos, sino porque cabe menos. La marisma está más rellenada por sedimentos, ¿no? Bueno, pues esto que ocurría con cierta lentitud se ha visto sobrepasado por la crisis de agua dulce de los últimos 10 o 12 años, que nos ha llevado a verlo como un cambio radical. Es decir, lo que nos pasa a los viejos cuando vamos envejeciendo, y no es muy raro, porque lo raro sería lo contrario, pero si de repente tienes una crisis y te pones muy mal, pues dices, bueno, aquí ha pasado algo más que envejecer, ¿no? En Doñana tiene las especies invasoras, tiene la colmatación de la marisma, tiene los cambios globales, tiene una contaminación en el entorno que le afecta, y todo esto es grave para Doñana. Pero lo que ha sido como una crisis dramática ha sido el problema del agua dulce, que le llevó a estar en el escaparate y que no se va a solucionar con unas lluvias ahora. Tendría que llover mucho más tiempo y tendríamos que sacar menos agua, ¿no? O sea que va a ser difícil, Juan Sí, Villa, que plasmes con colores alegres la imagen de Doñana, con colores alegres y con expresiones y con poemas y con historias. Debe ser difícil ahora hablar de cómo era Doñana antes, pero es que hay un antes y un después. sí, bueno, me imagino que tendré que cambiar de paleta a la hora de pintar y poner unos colores más tierra, ¿no? Colores más tristes, ¿no? Menos brillantes, ¿no? Bueno, y con respecto a la gente y a la literatura y a las novelas, que es lo que yo escribo fundamentalmente, novelas, eh, no hay gente en Doñana. Las novelas no se escriben normalmente de fauna y flora. La fauna y la flora suelen ser, digamos, un escaparate, un lugar, un referente donde la vida humana se mueve. Y a mí ya solo me queda escribir novelas de Doñana de historias que han pasado, porque allí la gente pues prácticamente no existen ya, ¿no? Bueno, Miguel Delibes fue uno de los últimos habitantes de Doñana y conoce muy bien cómo los últimos hombres y mujeres de Doñana fueron desapareciendo, por lo cual novelas contemporáneas ya es complicado escribir de Doñana, ¿no? Lo que sí es cierto es que todavía, Juan Romero, de Ecologista de Nación, tenemos que salvar Doñana, porque me temo que cada día más nos necesita. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde y evidentemente si hay vida, pues hay esperanza. Pero claro, hay que actuar con muchísima rotundidad para recuperar o rescatar Doñana. Doñana es un espacio no creíble, a pesar que tiene 7 figuras de protección, es decir, confluyen 7 internacionales, nacionales, de todo tipo. Sin embargo, Doñana está protegida en el papel, pero totalmente desprotegida en la realidad. ¿Y eso por qué? Pues eso es sencillamente porque ha habido y hay una desgobernanza absoluta. No es creíble desde el punto de vista institucional que todavía no haya una emergencia, una reacción de emergencia para rescatar o renaturalizar Doñana. Yo también llevo muchísimos años y me quiero retirar ya, pero me gustaría plantearme un reto de hace ya muchísimos años, que es la renaturalización de Doñana. El río que le amputaron a Doñana, que es el río Guadiamar, desgraciadamente ese río que hoy va de bote en bote con un caudal impresionante, no está entrando por el caño travieso a las marismas de Doñana, va directamente al Guadalquivir. ¿Y eso por qué? Porque hubo una España que era una España preconstitucional con unos tecnócratas que decidieron convertir las marismas del Guadalquivir en zona de regadío y le amputaron, aislaron completamente la marisma. El Guadiamar, el caño Guadiamar, lo desviaron. Pero lo triste y lo lamentable, que a raíz de la rotura de la presa de Aznalcóllar, uno de los proyectos más ambiciosos y de los más acertados, pues quedó incompleto.
no se recuperó ni el brazo de la torre, ni se recuperó el caño de Guadiamar. Y ahora, para no dilatarme muchísimo, en este acuerdo marco que ha firmado Ministerio Junta, pues se está volviendo a primar los intereses económicos, darle soluciones al sector económico. Todavía no se ha hablado absolutamente nada, al menos la organización Ecologistas en Acción no tiene información de los proyectos o de los borradores de los proyectos para renaturalizar Doñana. Y termino diciendo lo siguiente: de los 220 hectómetros cúbicos de agua que entraban primitivamente a las marismas al corazón de Doñana, hoy entran 0 hectómetros cúbicos de agua. Y hoy que está lloviendo, el agua va directamente al Guadalquivir. Bueno, pues ahí ha quedado Se haya quedado claro. en el aire muchos interrogantes, Haya- pero la pregunta de hoy que me hago como ciudadano y como pagador de mis impuestos es, no a quién tengo que echarle la culpa, sino a quién tengo que pedir responsabilidades, porque Doñana es casi una marca más importante o tanto más importante que la propia España, por lo menos así lo veo yo. Pero si alguien se carga mi espacio natural favorito, el de mucha gente en el mundo, ¿a quién hay que pedirle responsabilidades? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues yo, como ciudadano también te lo digo, la responsabilidad creo que es de todos, es de toda la sociedad, porque hemos estado como sociedad mirando para otro lado. Evidentemente, como dice Juan, hay un problema serio de gobernanza en el que tenemos un montón de administraciones con competencias muy repartidas, que hace que los objetivos de una administración generen problemas en otra. Y eso ha acabado causando que para evitar el conflicto interadministración no se cumpla la normativa y se mire para otro lado. No se ha cumplido la normativa impuesta por la Directiva de Aguas, con lo cual hemos estado dejando desarrollar cambio de uso del territorio de manera claramente ilegal. Hemos estado incumpliendo también la normativa de la Directiva de Hábitats, con lo cual hemos perdido numerosos hábitats prioritarios catalogados como tales por la Directiva Marco de Hábitats. España está condenada por no hacer lo suficiente en el Tribunal Europeo de Justicia para conservar estos hábitats, y eso tiene una solución que es compleja ahora, mucho más cara que si hubiéramos hecho las cosas bien hace 25 o 30 años, que es cuando había que haberlo hecho y hubiera sido muchísimo más barato, sin tanto conflicto social y sin tanto coste económico como está siendo el caso ahora. Lógicamente, hay que mirar las cosas con cierta perspectiva. El acuerdo marco para Doñana entre la Administración central y la Administración autonómica yo creo que es muy positivo. Es un cambio de rumbo en el que pasamos de utilizar Doñana como un arma arrojadiza entre administraciones para el juego político habitual del pim pam pum, que no va a ningún sitio, a los ciudadanos no nos interesa esa dinámica política. Ha pasado a ser un campo de juego neutral en el que los objetivos son claramente compartidos entre las administraciones, son ambiciosos, son difíciles de conseguir, van a ser a medio plazo y está por ver que lo consigamos. Esa es la situación actual. No va a ser sencillo. Además, lógicamente, la situación política es la que es, con lo cual el status quo actual es frágil, vamos a decirlo así. La perspectiva que yo tengo es que se cumpla el marco de actuaciones, que tenga un efecto positivo en la mejora del acuífero a medio plazo. Veremos a ver si es suficiente como para que se recupere y recuperemos las lagunas. La perspectiva que yo tengo es que se produzca la restauración, la reconexión del caño Guadiamar con el norte de la marisma y pueda entrar el agua por esa parte, que sería muy importante. Que se produzca además de manera blanda, con un proyecto que sea fundamentalmente restaurativo, que genere un sistema de entrada pasiva lo más natural posible, que no tenga coste económico su mantenimiento y por lo tanto sea lo más eficaz posible, aunque a corto plazo pueda ser un poco más caro. Que se restaure también la parte oriental en los puntos, que son unos pocos puntos en los que se pueden hacer pequeñas obras para mejorar la entrada de agua desde entre muros, por ejemplo. En fin, que el caño travieso. Hay varias actuaciones que están planificadas, que son de medio plazo. Las obras públicas como estas son complejas, son caras, llevan unas tramitaciones largas. Otra tramitación que es importante es el paso a consumir agua superficial por parte de Matalascañas, en este caso, y la depuración del agua de Matalascañas, además de la depuración del agua en toda la comarca.
La depuración del agua en España es un problema muy importante, no lo estamos haciendo bien, la legislación va aumentando su rigor, lógicamente como debe de ser, cada vez hay menos agua y de menos calidad y cada vez hay más demanda, con lo cual el conflicto está asegurado. Sin embargo, nosotros pensamos que bueno, el mundo es infinito y podemos seguir tirando la basura al río o a los vertederos sin cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Eso tiene un coste y ese coste lo estamos pagando ya. Llevamos más de 80 millones de euros en multas pagados por no depurar bien el agua en varias zonas de Andalucía como país, lo estamos pagando como país, y entre ellas es el agua de Matalascañas, por ejemplo, ¿no? Que no tiene una depuradora funcional ahora mismo. En fin, la situación pues es desde el punto de vista científico muy interesante porque estamos en un escenario de cambio global de libro. El plan que hay diseñado es muy ambicioso, muy complicado, hay mucha gente mirando. Eh, la situación de Doñana no es especial, vamos a decirlo así. Hay muchas zonas en España y en el mundo que están sufriendo los mismos cambios, pero sin el foco mediático y social que tiene Doñana, por una razón fundamental. Doñana tiene un valor muy importante a nivel internacional y también hay mucha gente mirando a Doñana, ¿no? Incluida la ciencia. Y eso hace que lo que ocurra en Doñana esté siempre sea siempre de interés para la sociedad. Por tanto, si funciona, si se hace de una manera en la que conseguimos adaptarnos y modificar la situación en la que trabajamos para que los cambios que tenemos que hacer en cómo explotamos el medio ambiente y vivimos en el medio ambiente sean más sostenibles, podrá servir de ejemplo para otras zonas también en las que también hay que actuar. Y en España hay muchos, muchos ejemplos. Pero una cosa clara, ni los recursos son finitos, ni el ambiente internacional es propicio últimamente a estos temas después de los acuerdos y lo que estamos conociendo en Estados Unidos. Y sobre todo lo más importante para mí de toda esta historia es que de momento no tenemos otro planeta al que fugarnos o huir, porque el que tenemos es el que tenemos. Con lo que, Ezequiel, el panorama que hemos dibujado en los primeros 20 minutos de este programa no es de que se muere Doñana, pero que tenemos que tener cuidado porque si no se va a convertir en un enfermo crónico y de ahí al paso siguiente hay poco que decir. Bueno, yo diría que Doñana podríamos considerar que está en en la UBI o en la UCI, porque efectivamente el principal problema, que ya lo han desarrollado muy bien Miguel Delibes y Eloy, es la falta de agua, ¿no? El recurso agua es fundamental para el mantenimiento de la marisma y del resto del parque, del entorno, ¿no? Tanto del parque natural como del parque nacional. El otro día un amigo me hablaba de que ¿por qué no se hace una presa en la cabecera alta del Guadiamar, destinada a Doñana? La idea que da Eloy ahora de volver a abrir ese caño, que la daba también Juan Romero, es magnífica. Pues imaginar crear un pequeño embalse, medio embalse, diríamos, en la parte alta del Guadiamar, y ese agua que fuera prácticamente y exclusivamente dedicada a Doñana. Aprovechar también el agua de Melonares. El pantano de Melonares está a rebosar, está al 100%, está, digamos, ahí en reserva para cuando la ciudad de Sevilla pueda tener problemas para el consumo humano. Pero en tanto, esa agua se podría reconducir a través de tuberías hacia el Guadiamar y hacia esa apertura de ese brazo, ¿no? Ya sé que esto no es una obra de aquí para unos meses, ¿no? A lo mejor estamos hablando de un par de años, pero bueno, imaginar en 2026 o 27 que pudiéramos tener esa entrada de agua cuando hay escasez de ella en la marisma. ¿Qué Después, depende? ¿De qué depende? pues depende, en este caso, claro, de las actuaciones de la Administración Central, que es la que tiene las competencias, la Yo, Confederación. si me permitís, yo te contesto, Ezequiel, a eso. El embalse en la cuenca del Guadiamar ya existe, es el embalse del Agrio, embalse que tiene una dotación de agua para regadío, que se desembalsa normalmente en verano, pero que tiene otra dotación para otros usos ambientales. El problema es que ese agua cuando se desembalsa no entra, no está entrando dentro del parque, es decir, hay que hacer otras actuaciones, no tanto el embalse. Respecto a los trasvases, yo no soy nada amigo de los trasvases por múltiples razones, además de las económicas, el coste que tiene. Estamos pasando el problema de una cuenca a otra, eso hay que ser consciente. La fauna y la flora, los sistemas acuáticos están tremendamente amenazados. Tenemos un montón de especies endémicas de peces en la península ibérica, muchas de las cuales no están catalogadas porque han sido descritas recientemente. Estoy hablando de decenas de especies muy amenazadas, como digo, y que vamos a perder. Vamos a perder porque el recurso agua cada vez es más limitado, el caudal ecológico de los ríos en estiajes fuertes cuando hay sequía
básicamente se limita a la salida de las depuradoras. Lo hemos visto aquí en el Guadalquivir, en Córdoba, cómo se ha secado el propio río Guadalquivir y cómo solamente había agua tras la salida de la depuradora de Córdoba. Estamos hablando de utilizar también el agua depurada, con lo cual ni siquiera vamos a tener ese recurso en los ríos. Por lo tanto, yo soy más partidario de hacer un uso de los recursos en la medida en la que estén disponibles. No podemos plantear utilizar más agua de la que hay en una cuenca, por el coste social y ambiental que esto tiene. No hay que ser muy espabilado para darse cuenta de que si desarrollamos una agricultura intensiva, por ejemplo, con el olivar, que demanda un 150% del agua disponible, los años en los que no haya agua vamos a tener un problema muy grave. Y ese problema, además del ambiental, va a ser que muchos de esas explotaciones van a quebrar. Van a quebrar porque no van a tener producción. Van a o bien perder los árboles o bien simplemente no van a poder amortizar deuda. Y eso es algo que hay que decírselo a la gente, a los propios agricultores. Tenemos que Tienes, tener un sistema agrícola dimensionado y de consumo también por turismo. Recibimos muchos turistas. No es que haya 8 a 10 millones de personas en Andalucía, hay muchas más. El consumo, la demanda de agua es muy elevada. Y eso hay que ser conscientes de ello y hay que actuar en consecuencia. Es- Bueno, esto último, perdona Pepe, que cuenta Eloy, fijaros que estamos soltando ideas y cómo el conocimiento y la experimentación que tenemos ya las personas que estamos aquí en este panel, pues han hecho que, por ejemplo, Eloy dé estas soluciones, ¿no? El embalse del Agrio, pero claro, habría que hacer una obra para reconducir esas aguas hacia la parte norte de la marisma, que sería interesante. Yo estoy de acuerdo también, Eloy, contigo en el sentido de que no conviene alterar demasiado las condiciones naturales y los ecosistemas, digamos, trayendo agua a mansalva de otras partes, lo que yo decía, por ejemplo, de Melonares, porque estamos rompiendo el funcionamiento natural, ¿no?, del ecosistema. Los agricultores, que yo lo has tocado, yo lo tenía previsto tocar. Desde hace años ya, el techo de la explotación agrícola en el entorno de Doñana está superado. Es decir, mira que hemos venido denunciando, aquí luego intervendrá Juan Romero, ¿no?, que le gustará hablar de esto, ¿no? Mira que hemos dicho cosas, Miguel Delibes también en medios de comunicación, tú mismo, Eloy, en la cantidad de actos que participas, en conferencias, en tus intervenciones, lo venimos diciendo, no se puede, y claro, los políticos o las administraciones que tenemos en este momento, pues con tal de no granjearse el desafecto de estos sectores por la cantidad de votos que les pueden aportar, pues vemos cosas como la que vimos recientemente, ¿no? Una proposición de ley que pretendía ampliar la zona de regadío en la corona norte de Doñana, ¿no? Todo buscando el voto, tanto, digo abiertamente, tanto el PP como Vox. Afortunadamente, y gracias al diálogo, que es la llave que abre todos los posibles pactos, las soluciones de futuro, gracias a que la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, la vicepresidenta, bajó aquí pues, y se puso a disposición, ¿no?, para hablar con la Junta de Andalucía, y gracias también, hay que reconocer, a que Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, accedió a aquello y se reunieron y hablaron, y salió la foto allí en Doñana y tal. Bueno, pues eso se paró, se paralizó. Eso era una barbaridad, ¿no? Lo de querer ampliar. ¿Perdón? Ah, perdón, que hablaba. Total, eso es una barbaridad y eso hay que detenerlo, ¿no? Y hay que entrar en razón a todo el sector económico del entorno de Doñana de que es que no va más, oiga, no va más. No podemos dar ni un hectómetro más de agua para usos con lo que tenemos ya, con los recursos que tenemos que ser suficientemente eficientes para producir lo que producimos en exceso ya, ¿no? Pero bueno, la ganadería apenas influye, ¿no? La ganadería ya no es el problema que se encontró Miguel hace años cuando estaba de director de la estación, los problemas aquellos que había en los medios de comunicación, dábamos por allí todos los días con los ganaderos a cuestas, metiendo, sacando las vacas, sacando las yeguas, ¿no?, o metiéndolas. En fin, yo creo que ese tema, el de la agricultura, es otro de los que hay que resituar muy bien, como decía antes Juan, renaturalizar Doñana, situar eso muy bien y ponerle unos límites, ¿no? Lo dejo ahí porque Daniel no ha intervenido todavía, Daniel y López. tengo preparado algo para Daniel. Un segundo. Pues venga, que intervenga, ¿no? Ahora. Especialista en residuos peligrosos. Pues nunca mejor dicho, hay que empezar con el pronóstico del tiempo, mejor dicho, con el resultado del tiempo de las lluvias que han caído sobre Doñana en las últimas horas.
creo que sería lo oportuno. Pero antes de empezar a presentar a los invitados, en esta tertulia tan especial para nosotros, pues saludos a Ezequiel Martínez, que tuvo la idea, y yo creo que, bueno, este mosaico que aparece ahora en Internet es un mosaico muy especial, de gente muy especial. Adelante, Ezequiel. Muy buenas tardes. Bueno, digamos, ser honrados y hablar de la verdad, que es de lo que a mí me gusta, ¿no? En este mundo en el que la mentira se está imponiendo, ¿no? Y la manipulación de la verdad. El domingo estaba yo paseando por una finca de la que hacía antes referencia, cerca del río Agrio, a la vista de las minas de Arnalcollar, donde hay un proyecto, como sabéis, que llevaría consigo 30 kilómetros de tubería para llevar las aguas y los materiales que salen de la mina hasta el río Guadalquivir. Y paseando tranquilamente con mi mujer y un amigo, tengo una llamada. La llamada es de Javier Castroviejo. Hacía mucho que no hablaba yo con Javier. Me extrañó la llamada. Javier, es un honor que me llames. ¿Qué pasa? Para felicitarte el año y porque quiero que aquí los periodistas sois de los pocos que podéis salvar el tema de Doñana, porque Doñana está muy afectada. Ya conocéis todos, Eloy lo conoce muy bien, ese afán de Javier Castroviejo y esa lucha que ha emprendido y que sigue manteniendo. Tiene 83 años. Total, que él fue el que me instigó a esta reunión. Le había invitado, pero casualmente a esta hora él va en AVE, no sé si hacia Madrid, supongo que hacia Madrid o de Madrid para acá, para Sevilla, con lo cual no ha podido participar. Me puse en marcha, llamé a Eloy, llamé a Miguel, a Juan Villa, a Juan Romero lo llamaste tú, Pepe, y a Daniel, que está con nosotros siempre, pues ya estaba. Y esta es la historia, ¿no? Indudablemente, ahora mismo Doñana no está en los medios, no está en el foco mediático. Y yo creo que es una buena ocasión, ¿no? Para que nosotros, pues, lo pongamos ahí en valor, ¿no? Pongamos el foco en Doñana, sobre todo con esta esperanzadora noticia de las lluvias estas recientes, que seguro que le están haciendo mucho bien a las marismas, a la laguna de Santa Olalla, al resto de lagunas e incluso al acuífero, ¿no? Y bueno, ahí estamos aquí para hablar de cómo está Doñana hoy, qué problemas tiene y, desde luego, qué soluciones podemos aportar los integrantes del panel. Y ya estamos todos. Está don Miguel Delibes, que acaba de incorporarse al panel. Así que, Muy bien. Ezequiel. Sí, lo tengo aquí debajo, estupendo. Miguel, bienvenido. No nos Pero, oye. no, yo creo, pero nos va a escuchar enseguida. Pero pensábamos que iba a llover y ha llovido mucho. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana en este instante. No os oigo, no sé si tenía que oír. Nosotros sí te oímos, Miguel. Te oímos. Te oímos, Miguel. Pulsa ahí, quita el micrófono. El vídeo lo tienes ya, el micrófono. Bueno, yo si queréis, mientras voy Sí, sí. contestando a Yo la creo pregunta que que me es Sí, hacíais. sí. adelante, adelante. Ha llovido y esto ha estado lloviendo estos días. Ha llovido, ha caído una buena cantidad de agua, ha llovido bien además, en algunos momentos con intensidad, y lo que ha caído en la comarca de Doñana, vamos a llamarlo así, ha sido entre 50 y 150 litros, una cosa así, en el corazón de Doñana, en la estación que hay en la reserva biológica. El Palacio de Doñana han caído 50, 60 litros, una cosa así. Y por ejemplo, en el condado de Huelva han caído bastante más, 150. En la cuenca del Guadiamar ha podido caer algo parecido, 150, quizá un poco más. Y eso hace que las perspectivas de este invierno sean buenas. Esperemos Uf, que el acuífero recargue algo de agua, porque está muy bajo, está en mínimos o estaba en mínimos a terminar este verano pasado, y esperemos que la marisma consiga llenarse. De todos modos, aunque el Guadiamar esté bajando con bastante agua, aún no estaba esta mañana entrando agua en la marisma por el este, por entre muros. Está entrando agua Ezequiel. en la marisma desde la Rocina y desde el arroyo del Partido, por ejemplo, desde los arroyos que desembocan en el norte y en el oeste de la marisma. Buena noticia. Pues, Miguel, ¿nos escuchas bien ya? Ahora oigo, que oía muy Bien, bajo, pero es problema de la conexión. He estado tocando las cosas de altavoces y ahora os oigo. estupendo. Pues si te parece, Pepe, que entre Miguel en acción, ¿no? Acaba de hablar Eloy,
ha hecho una aproximación magnífica hacia la cantidad de agua que está cayendo, entre 50 y 150 litros en todo el espacio y el entorno de Doñana. Y la pregunta que hacíamos y el programa, el objetivo que tiene Miguel es ver los problemas que tiene ahora mismo Doñana, que no está en el foco mediático en estos momentos, y ver las soluciones que podemos nosotros intuir, sugerir y aportar, ¿no? ¿Qué problema ves tú? Acabas de salir del Consejo de Participación de Doñana, ¿no? Que te has tirado ¿cuántos años presidiéndolo? 11 me parece. 11 años, ni más ni menos. Y luego estuviste también 8 años como director de la estación biológica. Eh, Cuéntanos, iba a decir de manera telegráfica, no, como quieras contarlo, ¿no? ¿Qué problemas son los que tú ves ahora con tu experiencia que tiene Doñana y qué posibles soluciones, ¿no? Bueno, hay un problema que es el relacionado con el agua, especialmente dramático, que eso lo conocemos muy bien. Es el problema que está en el candelero, si se puede llamar así. eh, y es que llevamos muchos años ya lloviendo menos de lo habitual y además sacándose mucho agua del acuífero. Entonces, toda la zona de arenas de Doñana depende del agua subterránea y el agua subterránea está muy por debajo de donde debía estar, con lo cual no solo las lagunas se secan o no se inundan, sino que la vegetación se ve afectada y al ser muchos años seguidos, pues las lagunas de hecho dejan de serlo, es decir, las zonas húmedas se han convertido en zonas de monte como cualquier otro. Eso ha afectado muy dramáticamente a la biodiversidad, hay plantas acuáticas que se están criando ahora mismo en cautividad porque no tienen sitios donde vivir en el parque, porque se secan, entonces no pueden vivir en estos enclaves que antes mantenían agua todo el año. Ha disminuido mucho el número de anfibios, de insectos acuáticos, galápagos, etcétera, etcétera. Eso básicamente es lo que afecta al ecosistema de arenas. Esto afecta también a la marisma, porque si el acuífero está más bajo, cuando llueve mucho como ahora, pues se tiene que cargar primero. Antes, cuando estaba alto, al llover el acuífero se desbordaba, digamos, por los arroyos, y entonces ese agua llegaba enseguida a la marisma. A mí me impresionó mucho, que lo vimos con Eloy la última vez que llovió mucho, hace unos meses, eh, y entonces yo tenía muchas ganas, mi mujer Isabel también. Vamos a ver Doñana con agua, que tiene mucho agua, se lo dijimos a Eloy, estuvimos y estaba seco. Habían caído 150 litros en el otoño y no se notaba. La laguna estaba seca, no había charcos, íbamos esperando que aquello fuera bueno, pues como era hace 40 o 50 años cuando llovían 150 litros, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues todo eso se lo chupa el subsuelo ávido porque no tiene agua allí, ¿no? Bueno, este es el problema más visible y si Doñana sufre un deterioro, que probablemente es normal, es una zona que se va gastando en un mundo que tiende a deteriorarse, donde la naturaleza tiende a deteriorarse. Entonces, Doñana no está aislada y le afectan los fenómenos, el cambio climático, le afecta la invasión de especies de fuera, le afectan también fenómenos propios que son normales, como es que las marismas se vayan colmatando, es decir, una marisma está destinada a acabar seca algún día, pero todo esto va actuando lentamente, lo íbamos viendo, pero decíamos, bueno, es normal que pase, especies que dependen de agua profunda, pues se hacen cada vez más raras,
Sin embargo, otras pues son más abundantes, y esto es porque la marisma tiene menos agua que antes, no porque llueva menos, sino porque cabe menos. La marisma está más rellenada por sedimentos, ¿no? Bueno, pues esto que ocurría con cierta lentitud se ha visto sobrepasado por la crisis de agua dulce de los últimos 10 o 12 años, que nos ha llevado a verlo como un cambio radical. Es decir, lo que nos pasa a los viejos cuando vamos envejeciendo, y no es muy raro, porque lo raro sería lo contrario, pero si de repente tienes una crisis y te pones muy mal, pues dices, bueno, aquí ha pasado algo más que envejecer, ¿no? En Doñana tiene las especies invasoras, tiene la colmatación de la marisma, tiene los cambios globales, tiene una contaminación en el entorno que le afecta, y todo esto es grave para Doñana. Pero lo que ha sido como una crisis dramática ha sido el problema del agua dulce, que le llevó a estar en el escaparate y que no se va a solucionar con unas lluvias ahora. Tendría que llover mucho más tiempo y tendríamos que sacar menos agua, ¿no? O sea que va a ser difícil, Juan Sí, Villa, que plasmes con colores alegres la imagen de Doñana, con colores alegres y con expresiones y con poemas y con historias. Debe ser difícil ahora hablar de cómo era Doñana antes, pero es que hay un antes y un después. sí, bueno, me imagino que tendré que cambiar de paleta a la hora de pintar y poner unos colores más tierra, ¿no? Colores más tristes, ¿no? Menos brillantes, ¿no? Bueno, con respecto a la gente y a la literatura y a las novelas, que es lo que yo escribo fundamentalmente, novelas, eh, no hay gente en Doñana. Las novelas no se escriben normalmente de fauna y flora. La fauna y la flora suelen ser, digamos, un escaparate, un lugar, un referente donde la vida humana se mueve, y a mí ya solo me queda escribir novelas de Doñana de historias que han pasado, porque allí la gente pues prácticamente no existen ya, ¿no? Bueno, Miguel Delibes fue uno de los últimos habitantes de Doñana y conoce muy bien cómo los últimos hombres y mujeres de Doñana fueron desapareciendo, por lo cual novelas contemporáneas ya es complicado escribir de Doñana, ¿no? Lo que sí es cierto es que todavía, Juan Romero, de Ecologistas de Nación, tenemos que salvar Doñana, porque me temo que cada día más nos necesita. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde y evidentemente si hay vida, pues hay esperanza. Pero claro, hay que actuar con muchísima rotundidad para recuperar o rescatar Doñana. Doñana es un espacio no creíble, a pesar que tiene 7 figuras de protección, es decir, confluyen 7 internacionales, nacionales, de todo tipo. Sin embargo, Doñana está protegida en el papel, pero totalmente desprotegida en la realidad. ¿Y eso por qué? Pues eso es sencillamente porque ha habido y hay una desgobernanza absoluta. No es creíble desde el punto de vista institucional que todavía no haya una emergencia, una reacción de emergencia para rescatar o renaturalizar Doñana. Yo también llevo muchísimos años y me quiero retirar ya, pero me gustaría plantearme un reto de hace ya muchísimos años, que es la renaturalización de Doñana. El río que le amputaron a Doñana, que es el río Guadiamar, desgraciadamente ese río que hoy va de bote en bote con un caudal impresionante, no está entrando por el caño travieso a las marismas de Doñana, va directamente al Guadalquivir. ¿Y eso por qué? Porque hubo una España que era una España preconstitucional, con unos tecnócratas que decidieron convertir las marismas del Guadalquivir en zona de regadío y le amputaron, aislaron completamente la marisma. El Guadiamar, el caño Guadiamar, lo desviaron. Pero lo triste y lo lamentable, que a raíz de la rotura de la presa de Aznarcoya, uno de los proyectos más ambiciosos y de los más acertados, pues quedó incompleto. No se recuperó ni el brazo de la torre, ni se recuperó el caño de Guadiamar. Y ahora, para no dilatarme muchísimo, en este acuerdo marco que ha firmado Ministerio Junta, pues se está volviendo a primar los intereses económicos.
darle soluciones al sector económico. Todavía no se ha hablado absolutamente nada, al menos la organización Ecologistas en Acción no tiene información de los proyectos o de los borradores de los proyectos para renaturalizar Doñana. Y termino diciendo lo siguiente: de los 220 hectómetros cúbicos de agua que entraban primitivamente a las marismas al corazón de Doñana, hoy entran 0 hectómetros cúbicos de agua. Y hoy que está lloviendo, el agua va directamente al Guadalquivir. Bueno, pues ahí ha quedado Pues haya quedado claro. en el aire muchos interrogantes, Haya- pero la pregunta de hoy que me Bueno, hago como ciudadano y como pagador de mis impuestos es, no a quién tengo que echarle la culpa, sino a quién tengo que pedir responsabilidades, porque Doñana es casi una marca más importante o tanto más importante que la propia España, por lo menos así lo veo yo. Pero si alguien se carga mi espacio natural favorito, el de mucha gente en el mundo, ¿a quién hay que pedirle responsabilidades? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues yo, como ciudadano también te lo digo, la responsabilidad creo que es de todos, es de toda la sociedad, porque hemos estado como sociedad mirando para otro lado. Evidentemente, como dice Juan, hay un problema serio de gobernanza en el que tenemos un montón de administraciones con competencias muy repartidas, que hace que los objetivos de una administración generen problemas en otra. Y eso ha acabado causando que, para evitar el conflicto interadministración, no se cumpla la normativa y se mire para otro lado. No se ha cumplido la normativa impuesta por la Directiva de Aguas, con lo cual hemos estado dejando desarrollar cambio de uso del territorio de manera claramente ilegal. Hemos estado incumpliendo también la normativa de la Directiva de Hábitats, con lo cual hemos perdido numerosos hábitats prioritarios catalogados como tales por la Directiva Marco de Hábitats. España está condenada por no hacer lo suficiente en el Tribunal Europeo de Justicia para conservar estos hábitats, y eso tiene una solución que es compleja ahora, mucho más cara que si hubiéramos hecho las cosas bien hace 25 o 30 años, que es cuando había que haberlo hecho y hubiera sido muchísimo más barato, sin tanto conflicto social y sin tanto coste económico como está siendo el caso ahora. Lógicamente, hay que mirar las cosas con cierta perspectiva. El acuerdo marco para Doñana entre la Administración central y la Administración autonómica yo creo que es muy positivo. Es un cambio de rumbo en el que pasamos de utilizar Doñana como un arma arrojadiza entre administraciones para el juego político habitual del pim pam pum, que no va a ningún sitio, a los ciudadanos no nos interesa esa dinámica política. Ha pasado a ser un campo de juego neutral en el que los objetivos son claramente compartidos entre las administraciones, son ambiciosos, son difíciles de conseguir, van a ser a medio plazo y está por ver que lo consigamos. Esa es la situación actual. No va a ser sencillo. Además, lógicamente, la situación política es la que es, con lo cual el status quo actual es frágil, vamos a decirlo así. La perspectiva que yo tengo es que se cumpla el marco de actuaciones, que tenga un efecto positivo en la mejora del acuífero a medio plazo. Veremos a ver si es suficiente como para que se recupere y recuperemos las lagunas. La perspectiva que yo tengo es que se produzca la restauración, la reconexión del Caño Guadiamar con el norte de la marisma y pueda entrar el agua por esa parte, que sería muy importante. Que se produzca además de manera blanda, con un proyecto que sea fundamentalmente restaurativo, que genere un sistema de entrada pasiva lo más natural posible, que no tenga coste económico su mantenimiento y por lo tanto sea lo más eficaz posible, aunque a corto plazo pueda ser un poco más caro. Que se restaure también la parte oriental en los puntos, que son unos pocos puntos en los que se pueden hacer pequeñas obras para mejorar la entrada de agua desde entre muros, por ejemplo. En fin, que el caño travieso. Hay varias actuaciones que están planificadas, que son de medio plazo. Las obras públicas como estas son complejas, son caras, llevan unas tramitaciones largas. Otra tramitación que es importante es el paso a consumir agua superficial por parte de Matalascañas, en este caso, y la depuración del agua de Matalascañas, además de la depuración del agua en toda la comarca. La depuración del agua en España es un problema muy importante, no lo estamos haciendo bien, la legislación va aumentando su rigor, lógicamente, como debe de ser, cada vez hay menos agua y de menos calidad y cada vez hay más demanda, con lo cual el conflicto está asegurado. Sin embargo, nosotros
Pensamos que, bueno, el mundo es infinito y podemos seguir tirando la basura al río o a los vertederos sin cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Eso tiene un coste y ese coste lo estamos pagando ya. Llevamos más de 80 millones de euros en multas pagados por no depurar bien el agua en varias zonas de Andalucía como país. Lo estamos pagando como país. Y entre ellas es el agua de Matalascañas, por ejemplo, ¿no? Que no tiene una depuradora funcional ahora mismo. En fin, la situación pues es desde el punto de vista científico muy interesante porque estamos en un escenario de cambio global de libro. El plan que hay diseñado es muy ambicioso, muy complicado, hay mucha gente mirando. Eh, la situación de Doñana no es especial, vamos a decirlo así. Hay muchas zonas en España y en el mundo que están sufriendo los mismos cambios, pero sin el foco mediático y social que tiene Doñana por una razón fundamental. Doñana tiene un valor muy importante a nivel internacional y también hay mucha gente mirando a Doñana, ¿no? Incluida la ciencia. Y eso hace que lo que ocurra en Doñana esté siempre sea siempre de interés para la sociedad. Por tanto, si funciona, si se hace de una manera en la que conseguimos adaptarnos y modificar la situación en la que trabajamos para que los cambios que tenemos que hacer en cómo explotamos el medio ambiente y vivimos en el medio ambiente sean más sostenibles, podrá servir de ejemplo para otras zonas también en las que también hay que actuar. Y en España hay muchos, muchos ejemplos. Pero hay una cosa clara, ni los recursos son finitos, ni el ambiente internacional es propicio últimamente a estos temas después de los acuerdos y lo que estamos conociendo en Estados Unidos. Y sobre todo lo más importante para mí de toda esta historia es que de momento no tenemos otro planeta al que fugarnos o huir, porque el que tenemos es el que tenemos. Con lo que, Ezequiel, el panorama que hemos dibujado en los primeros 20 minutos de este programa no es de que se muere Doñana, pero que tenemos que tener cuidado porque si no se va a convertir en un enfermo crónico y de ahí al paso siguiente hay poco que decir. Bueno, yo diría que Doñana podríamos considerar que está en en la UBI o en la UCI, porque efectivamente el principal problema, que ya lo han desarrollado muy bien Miguel Delibes y Eloy, es la falta de agua, ¿no? El recurso agua es fundamental para el mantenimiento de la marisma y del resto del parque, del entorno, ¿no? Tanto del parque natural como del parque nacional. El otro día un amigo me hablaba de que ¿por qué no se hace una presa en la cabecera alta del Guadiamar, destinada a Doñana? La idea que da Eloy ahora de volver a abrir ese caño, que la daba también Juan Romero, es magnífica. Pues imaginar crear un pequeño embalse, medio embalse, diríamos, en la parte alta del Guadiamar, y ese agua que fuera prácticamente y exclusivamente dedicada a Doñana. Aprovechar también el agua de Melonares. El pantano de Melonares está a rebosar, está al 100%, está, digamos, ahí en reserva para cuando la ciudad de Sevilla pueda tener problemas para el consumo humano. Pero en tanto, esa agua se podría reconducir a través de tuberías hacia el Guadiamar y hacia esa apertura de ese brazo, ¿no? Ya sé que esto no es una obra de aquí para unos meses, ¿no? A lo mejor estamos hablando de un par de años, pero bueno, imaginar en 2026 o 27 que pudiéramos tener esa entrada de agua cuando hay escasez de ella en la marisma. ¿Qué Después, depende? ¿De qué depende? pues depende, en este caso, claro, de las actuaciones de la Administración Central, que es la que tiene las competencias, la Yo, Confederación. si me permitís, yo te contesto, Ezequiel, a eso. Sí. El embalse en la cuenca del Guadiamar ya existe, es el embalse del Agrio, embalse que tiene una dotación de agua para regadío, que se desembalsa normalmente en verano, pero que tiene otra dotación para otros usos ambientales. El problema es que ese agua cuando se desembalsa no entra, no está entrando dentro del parque, es decir, hay que hacer otras actuaciones, no tanto el embalse. Respecto a los trasvases, yo no soy nada amigo de los trasvases por múltiples razones, además de las económicas, el coste que tiene. Estamos pasando el problema de una cuenca a otra, eso hay que ser consciente. La fauna y la flora, los sistemas acuáticos están tremendamente amenazados. Tenemos un montón de especies endémicas de peces en la península ibérica, muchas de las cuales no están catalogadas porque han sido descritas recientemente. Estoy hablando de decenas de especies muy amenazadas, como digo, y que vamos a perder. Vamos a perder porque el recurso agua cada vez es más limitado. El caudal ecológico de los ríos en estiajes fuertes, cuando hay sequía, básicamente se limita a la salida de las depuradoras. Lo hemos visto aquí en el Guadalquivir, en Córdoba, cómo se ha secado el propio río Guadalquivir y cómo solamente había agua tras la salida de la depuradora de Córdoba.
Estamos hablando de utilizar también el agua depurada, con lo cual ni siquiera vamos a tener ese recurso en los ríos. Por lo tanto, yo soy más partidario de hacer un uso de los recursos en la medida en la que estén disponibles. No podemos plantear utilizar más agua de la que hay en una cuenca, por el coste social y ambiental que esto tiene. No hay que ser muy espabilado para darse cuenta de que si desarrollamos una agricultura intensiva, por ejemplo, con el olivar, que demanda un 150% del agua disponible, los años en los que no haya agua vamos a tener un problema muy grave. Y ese problema, además del ambiental, va a ser que muchos de esas explotaciones van a quebrar. Van a quebrar porque no van a tener producción. Van a o bien perder los árboles o bien simplemente no van a poder amortizar deuda. Y eso es algo que hay que decírselo a la gente, a los propios agricultores. Tenemos que Tienes, tener un sistema agrícola dimensionado y de consumo también por turismo. Recibimos muchos turistas. No es que haya 8 a 10 millones de personas en Andalucía, hay muchas más. El consumo, la demanda de agua es muy elevada. Y eso hay que ser conscientes de ello y hay que actuar en consecuencia. Es- Bueno, esto último, perdona, Pepe, que cuenta Eloy. Fijaros que estamos soltando ideas y cómo el conocimiento y la experimentación que tenemos ya las personas que estamos aquí en este panel, pues han hecho que, por ejemplo, Eloy dé estas soluciones, ¿no? El embalse del Agrio, pero claro, habría que hacer una obra para reconducir esas aguas hacia la parte norte de la marisma, que sería interesante. Yo estoy de acuerdo también, Eloy, contigo en el sentido de que no conviene alterar demasiado las condiciones naturales y los ecosistemas, digamos, trayendo agua a mansalva de otras partes, lo que yo decía, por ejemplo, de Melonares, porque estamos rompiendo el funcionamiento natural, ¿no?, del ecosistema. Los agricultores, que yo las he tocado, yo lo tenía previsto tocar. Desde hace años ya, el techo de la explotación agrícola en el entorno de Doñana está superado. Es decir, mira que hemos venido denunciando, aquí luego intervendrá Juan Romero, ¿no?, que le gustará hablar de esto, ¿no? Mira que hemos dicho cosas, Miguel Delibes también en medios de comunicación, tú mismo, Eloy, en la cantidad de actos que participas, en conferencias, en tus intervenciones, lo venimos diciendo, no se puede, y claro, los políticos o las administraciones que tenemos en este momento, pues con tal de no granjearse el desafecto de estos sectores por la cantidad de votos que les pueden aportar, pues vemos cosas como la que vimos recientemente, ¿no? Una proposición de ley que pretendía ampliar la zona de regadío en la corona norte de Doñana, ¿no? Todo buscando el voto, tanto, digo abiertamente, tanto el PP como Vox. Afortunadamente, y gracias al diálogo, que es la llave que abre todos los posibles pactos, las soluciones de futuro, gracias a que la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, la vicepresidenta, bajó aquí pues, y se puso a disposición, ¿no?, para hablar con la Junta de Andalucía, y gracias también, hay que reconocer, a que Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, accedió a aquello y se reunieron y hablaron, y salió la foto allí en Doñana y tal. Bueno, pues eso se paró, se paralizó. Eso era una barbaridad, ¿no? Lo de querer ampliar. ¿Perdón? Ah, perdón, que hablaba. Total, eso es una barbaridad y eso hay que detenerlo, ¿no? Y hay que entrar en razón a todo el sector económico del entorno de Doñana de que es que no va más, oiga, no va más. No podemos dar ni un hectómetro más de agua para usos con lo que tenemos ya, con los recursos que tenemos que ser suficientemente eficientes para producir lo que producimos en exceso ya, ¿no? Pero bueno, la ganadería apenas influye, ¿no? La ganadería ya no es el problema que se encontró Miguel hace años cuando estaba de director de la estación, los problemas aquellos que había en los medios de comunicación, dábamos por allí todos los días con los ganaderos se acuestan metiendo, sacando las vacas, sacando las yeguas, ¿no?, o metiéndolas. En fin, yo creo que ese tema, el de la agricultura, es otro de los que hay que resituar muy bien, como decía antes Juan, renaturalizar Doñana, situar eso muy bien y ponerle unos límites, ¿no? Lo dejo ahí porque Daniel no ha intervenido todavía. Daniel y López. tengo preparado algo para Daniel. Un segundo. Pues venga, que intervenga, ¿no? Ahora. Especialista en residuos peligrosos. Y aquí hay un problema con el futuro de Doñana. Y es lo que nos viene por el Guadalquivir y lo que nos viene de otros puntos de la actividad minera, que hay un conflicto tremendo entre lo que supone de avance económico para una zona y lo que supone de conservación de la naturaleza. Residuos peligrosos, ¿me equivoco? Sin duda, que uno de los problemas que tiene ahora mismo Doñana, una de las amenazas
latentes es justamente el volumen tremendo de residuos presuntamente depurados que van a venir de la reactivación de toda una serie de actividades mineras, sobre todo de Alcoyar, Cobras Cruz, etcétera, ¿no? Que van a ir a Guadalquivir. Y entendemos que efectivamente Guadalquivir es la arteria de Doñana, ¿no? Es el estuario, es el Bajo Guadalquivir el que le da vida, ¿no? Entonces, claro, el posicionamiento de la Junta de Andalucía a favor de ese extractivismo minero, como decimos ecologistas, es otra amenaza adicional a las amenazas y los impactos que ya habéis señalado de forma rotunda vosotros, ¿no? Déjame, Pepe, que hago notar No, la no, importancia. te dejo porque Sí, tú eres el la supervisor importancia, digo, científico, de ¿eh? actividades como esta, por ejemplo, que fijaros que estamos poniéndonos de acuerdo lo que es la academia o la investigación y la gestión ambiental con lo que es el activismo ecologista y lo que es la divulgación y el periodismo también ambiental responsable, ¿no? La verdad que es Y estupendo, ¿no? beligerante, y Estupendo beligerante. y que efectivamente estos ámbitos de diálogo serían mucho más necesarios, ¿no? Y hay que Pero sí, recordar, hay un informe reciente de WWF eso que hacía un es. retrato robot de lo que es Doñana y decía que básicamente decía tres frases, ¿no? El problema es que Doñana sufre un importantes retrocesos, sobre todo fundamentalmente de la falta de agua, los impactos del calentamiento global, de la emergencia climática. Tiene avances muy lentos, decía el segundo apreciación, sobre todo el acuerdo inicial entre las dos administraciones que parece ser que ya se dejan de meter el dedo en el ojo, como decía Eloy, ¿no? Y que pueden llegar a acuerdos, por ejemplo, de cooperación, pero sin embargo hay nuevas amenazas. Sobre todo, efectivamente, Pepe, el tema minero es un auténtico bombazo, ¿no? Si efectivamente sigue todo ese enorme volumen de hectómetros cúbicos de lisiviados mineros que van a parar directamente al río, ¿no? Es decir, que el Miguel, futuro es realmente Miguel, difícil, sí, sí. Miguel Delibes te escucha y ha escuchado todo lo que hemos dicho y hemos comentado todos. ¿Qué resumen podemos hacer de lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Estamos siendo útiles a la sociedad, Miguel? Bueno, útiles a la sociedad sin duda, o sea que yo también quiero lanzar el mensaje no optimista, no verde ni rosa que le decíais antes a Juan Villa de qué color tenía que pintarlo, pero Doñana es mucho mejor de lo que sería si se hubiera hecho el plan Almonte Marismas en su momento, si se hubiera hecho el plantado de eucaliptos, todas las arenas como se planeó en su momento. Es decir, que la conservación de Doñana es un... Doñana se está deteriorando, como hemos dicho, o se ha dicho aquí a menudo, pero afortunadamente podemos medir ese deterioro porque es un lugar que se ha conservado relativamente bien, o que se ha conservado, digamos, ¿no? Distinto del resto de la marisma, que se ha transformado de gran parte del norte de lo que actualmente es Parque Nacional, pues que está transformado en cultivos de árboles o en cultivos intensivos, ¿no? Doñana sigue siendo mejor que todo eso. Luego, como resumen, también a mí me interesa señalar, porque Eloy ha hablado del reto científico, a mí me parece un reto importante, científico, ecologista, humanista también, el saber cómo queremos que sea Doñana. Yo cuando os oí hablar de traer el agua, pensaba pues efectivamente en el delta del Ebro. El delta del Ebro es todo agua artificial, es todo agua retenida en los pantanos del Ebro, que la sueltan en mucha más cantidad de la que se está empleando para el regadío en Doñana, para inundar el delta. La mitad es arrozales y básicamente, y la otra mitad son áreas más o menos naturales donde hay muchísimas aves, ¿no? Bueno, en Doñana hace 50 años también inundábamos zonas de marisma para que cuando llegaran los ánsares y los patos del norte de Europa encontraran agua. Entonces allí no hacía falta que lloviera en octubre porque había lucios inundados y encontraban agua cuando llegaba allí. Pero nos hicieron ver, la gente que trabajaba en botánica, la gente que trabajaba con insectos, con artrópodos también, con invertebrados no artrópodos, que esto estaba alterando las condiciones naturales, que eso de meter agua el 1 de octubre todos los años con un pozo, una tubería o con un tal, tenía agua, los patos estaban contentos, pero Doñana dejaba de ser
tan natural como era, ¿no? Entonces decidimos, y lo decidimos entre todos, lo pactamos científicos, ecologistas, en su momento, que no queríamos hacer eso. Preferíamos que los patos, aunque sea brutal decirlo, se fueran a otro lado, se murieran de hambre, como les ocurrió alguna vez a los ánsares, a artificializar aquello con un agua que no fuera la que le caía encima o la que le llegaba por su cuenta, ¿no? Bueno, esta es una decisión que probablemente hay que replantearse. Hay que hacer una renaturalización, lo ha dicho Juan, ha dicho Eloy, de la forma más natural posible, pero eso supone obras de ingeniería, supone decidir. A mí me lo plantearon en su época los ingenieros. ¿Qué día quieres que abramos la tubería? Y me sonaba tan contradictorio con lo que es Doñana decidir el 15 de octubre abrimos las tuberías y se inunda. Y dije, no, no, si es que yo no quiero eso. Quiero que se inunda cuando llueva y que esté seco cuando no llueva, ¿no? Bueno, ahora casi nunca llueve, ahora hay poco agua, ahora el arroyo de la Rocina traga agua en vez de liberarla cuando llueve, porque se ha convertido en un sumidero en vez de en un sitio donde fluye el agua para que el acuífero se descargue por allí, en lugar de ser de descarga, y a lo mejor hay que plantearse lo de llevar agua. Pero esto requiere otro pacto y saber cómo lo queremos hacer. Bueno, Esto ya está un poco implícito en claro. lo de Betalapalma. Betalapalma está en el otro lado del Guadalquivir, como sabéis, y era donde más aves había en los últimos años, tradicionalmente en Doñana, pero porque se inundaba artificialmente. Eso lo ha comprado la Junta. El presidente Moreno Bonilla dijo que lo quería sumar al parque y yo sugerí que mejor dejarlo fuera para poder manejarlo artificialmente y que siguiera habiendo muchas aves, ¿no? Pero es un debate que hay que plantearse, ¿no? Si queremos perder naturalidad a costa de ganar productividad y bueno, dinamismo ecológico en Doñana. Bueno, yo creo que Juan lo que desearía tener ahora mismo es una paleta virtual o digital para poder pintarnos el cuadro de lo que ha sido la tertulia hasta ahora. Te he visto muy atento y te he visto a veces sonriendo y otras veces con un gesto Sí. apropiado para el momento que vivimos. Sí, yo creo que bueno, se ha explicado todo magníficamente, ¿no? Que están probablemente este grupo de gente inmejorable para hacer un análisis de lo que es Doñana hoy, ¿no? Para hablar de una manera más abstracta, digamos, en Doñana, el territorio de Doñana es un territorio crudo, es un territorio que se está haciendo, un territorio que no está hecho, que no está cuajado, ¿no? Entonces, claro, ante un territorio que va evolucionando naturalmente por un lado y artificialmente por otro, claro, se crean una serie de contradicciones y es lo que produce el conflicto, ¿no? Claro, ¿qué es dejar a Doñana a estas alturas, dejarla libre cuando ya se ha estado manipulando y manejando durante años, ¿no? Entonces, claro, hay un montón, un cruce de problemas que ponerle frontera, vamos, y yo creo que lo apuntaba ayer Miguel, ¿no? Ponerle frontera a lo que es natural y a lo que es artificial, pues es un follón, vamos, es un follón. Dar con esa clave, con esa tecla en la que Doñana de alguna manera siga por sí misma desarrollándose naturalmente y que se le ayude. Es como, en fin, un animal que se educa en casa y en un momento dado se le deja suelto y ese animal difícilmente llega a nada, ¿no? En fin, que creo que dar con ese punto de equilibrio, ¿no? En el que la mano del hombre esté de la manera justa, ¿no? O adecuada al medio es el problema, ¿no? Eloy, yo quisiera entrar en otro aspecto ahora importante y es en qué consiste el trabajo de un director de una estación biológica en los tiempos del data y en los tiempos de la inteligencia artificial. ¿Cómo es tu jornada de trabajo y de qué te sirven las nuevas tecnologías? Esta pregunta también se la hago a Miguel, que me cuente cómo era antes en su etapa y podemos comparar un poco cómo es vuestro trabajo o todo no ha cambiado tanto. Bueno, la Estación Biológica de Doñana es un centro de investigación del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uno de los 125 centros de investigación que hay por toda España. En nuestro caso trabajamos en
en ecología, en evolución y en conservación de la biodiversidad, pero no solo en Doñana. La sede del centro de investigación está en Sevilla, ahora mismo en La Cartuja, desde el inicio, desde que se creó hace 60 años por Valverde. Y el trabajo del día a día, pues es el trabajo de gestionar aproximadamente unas 300 personas, decenas y decenas de proyectos de investigación, regionales, nacionales, internacionales, gente que trabaja en África, gente que trabaja en América, gente que trabaja en otras partes de Andalucía o de España. Temas de investigación que son muy avanzados de laboratorio, por ejemplo, otros que tienen mucho más trabajo de campo. Y evidentemente en investigación el desarrollo de métodos nuevos, incluyendo la inteligencia artificial o este tipo de aproximaciones, es relevante. También hay que decir que tampoco es para tanto lo de la inteligencia artificial, es la aplicación de métodos estadísticos que se conocen desde hace muchos años, desde hace más de 50 años, a grandes volúmenes de datos. La gran diferencia es que ahora mismo hay mucha información disponible y capacidad de computación como para aplicar algoritmos más que demandan más recursos para sacar información. Ese es más o menos el día a día. Además tenemos la ICTS de la Reserva Biológica de Doñana, que está en Doñana, que es una gran finca o dos fincas que una parte pertenece a WWF, la Reserva Biológica del Guadiamar, que gestionamos nosotros, que da servicio y apoyo de investigación a otros investigadores, no solo a los nuestros, investigadores de otras universidades o de otros centros de investigación de otros países. Y luego está el lío de la visibilidad y la gestión y la conservación de Doñana en sí mismo, que requiere un esfuerzo muy grande, da una visibilidad muy importante, lo cual está muy bien desde un punto de vista de puesta en valor de los resultados de investigación que se obtienen, pero tiene un coste también personal y institucional muy grande, ¿no? Porque obliga a trabajar en temas que son muy complejos y en los que nosotros no tenemos competencias. Yo recuerdo que nosotros dependemos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y nuestras competencias son básicamente la investigación, no es la gestión ni la conservación del medio ambiente. Y por lo tanto, muchas veces estamos haciendo un gran esfuerzo en temas que son complejos y que requieren de la colaboración de muchos otros actores, administraciones, ONGs, agentes sociales que empujen también en esa dirección. Miguel Delibes, ¿será más fácil o menos fácil dirigir la estación biológica? Bueno, evidentemente a mí me parece que era mucho más fácil, pero porque yo ahora la cantidad de información, la sofisticación de los medios, la dependencia, que es muy importante, de tecnologías que no existían antes, me harían prácticamente imposible llevarlo, ¿no? Ahora mismo es todo más profundo, se investiga con mucha más profundidad, se llega más lejos, como ha dicho Eloy, hay mucha más información y se puede analizar muchísimo mejor de como lo hacíamos antes, pero también dependes mucho más de esas tecnologías. La última vez que estuve en una asamblea en la Estación Biológica de Doñana, me llamó la atención porque las quejas eran que no podías tomar los datos automáticamente en el campo con una tableta porque se te iba la conexión y cosas de estas. Y yo decía, pero ¿y no lo podéis apuntar en una libreta como lo hacíamos hace 40 años? Ya lo pasáis al ordenador luego, ¿no? Bueno, tiene, igual que el periodismo, me imagino que todo, una dependencia mucho más grande de los medios, de las herramientas, y hace que sea mucho más complicado porque es más tecnológico. Y luego había una cosa que quizá fuera un poco más complicada en el pasado, que es que, como ha dicho muy bien Juan, allí vivía gente, nos relacionábamos con vecinos, había que gestionar cómo llevar a los niños al colegio, cómo en una época entraba un cura a decir misa a Doñana, ¿no? Hasta que el cura se cansó y le decíamos, vamos a ir al infierno por tu culpa, porque decidió que no le merecía la pena atender a unos pocos fieles allí dentro, ¿no? Bueno, todo esto, pues ese tipo de preocupaciones más humanas hoy son mucho menores, entonces. Pues Miguel, Eloy, Dani, Juan Villa, yo deciros que este podcast está basado en inteligencia artificial, todos los procesos de producción y gestión de la información
Están coordinados, diseño, todo, porque entre otras cosas así lo hemos decidido y así ha ido muy bien y ha sido reconocido por Spotify recientemente. Uno de los episodios más destacados ha sido el de emergencia climática que desarrollamos con Ecologistas en Acción, este mismo precisamente, esta tertulia. Bueno, yo voy a ser malvado y voy a utilizar Grok. Grok es la última inteligencia artificial, la más gamberra, por decirlo así, porque es la más libre, está conectada a todo el mundo y ya sabes a quién pertenece. Pertenece a X, a Elon Musk. No quiere decir que él esté detrás de la inteligencia artificial, pero ¿qué os parece si le hacemos una pregunta complicada o no complicada a Grok sobre lo que estamos contando? ¿Qué pregunta le podríamos hacer, Eloy? Tú que eres el director en la actualidad, ¿Qué que te puede pregunta? Pues servir. no. Ten en cuenta Vamos a que ten en cuenta que estoy improvisando. Puede que salga bien o puede que no, yo creo que sí. Vamos a ver, lo que nos va a decir este tipo de algoritmo es un valor medio de lo que hay escrito en Internet, que es Vamos a comprometerlo. básicamente es información que está publicada en medios o información científica. El- puedes preguntarle, por ejemplo, cómo va a ser Doñana dentro de 50 años, Un segundo. pero lo que te va a decir es alguna declaración de alguien que haya dicho cómo va a ser Doñana Vamos dentro a de verlo, vamos a 50 verlo. años. Quiero saber cómo será el Parque Nacional de Doñana dentro de 50 años, según los datos que obran en tu poder al día de hoy. Y todos expectantes ante la IA. Pues Te ha quedado dice, muda. me dice varias cosas. Primero yo le he dicho que me contestara brevemente, no se lo he dicho, y entonces ha hecho un informe. Me dice varias cosas, muy brevemente, que se enfrenta a retos y oportunidades, también, no solamente todo negativo, y que sobre todo el más importante de todo es cómo enfrentarse al impacto del cambio climático en este instante, que quizás eso sea de lo más destacado, que las marismas son esenciales para muchas especies, pero que va a haber una disminución drástica de la biodiversidad si no se toman medidas adecuadas de forma inmediata. Explotación de los recursos hídricos, se ha observado un problema con este tema, con la agricultura y el regadío, y dice y destaca que las iniciativas de conservación dentro del marco de actuaciones para Doñana presentado por el Ministerio y por la Bioeconomía no es suficiente para lo que se plantea en Doñana. No augura tampoco un gran futuro para el turismo si se urbaniza los alrededores de Doñana como se está haciendo y se consume agua potable de zonas como la que acaba de citar Eloy precisamente. Y ya por dice en resumen, el futuro de Doñana en 50 años dependerá críticamente de cómo se gestione el cambio climático, la explotación de recursos hídricos y la implementación de políticas de conservación y uso sostenible. Solo si se logran avances significativos en este ámbito, Doñana se mantendrá como uno de los humedales más importantes de Europa. Si no, perecerá. Efectivamente, tiene una serie de informaciones. Ha consultado 35 páginas web relevantes, especializadas, y toda la prensa actual, desde El País, al Mundo, a la Deutsche Welle. Es generalista, pero sin embargo no es muy optimista que digamos, Eloy. Bueno, no, esos son, como te decía antes, la salida que te va a devolver un algoritmo de estos es la misma que te va a dar Google si lo buscas en Google, que es una base de datos indexada. Entonces, eso es la información que hay, lo que sabemos. Es un reto muy grande, como os decía al principio, de un problema muy complejo, a múltiples escalas. Y bueno, hay planteado un plan que no va a dar resultado en el corto plazo, eso también lo sabíamos, por eso es importante que se mantenga la presión desde la sociedad para que no bajemos los brazos, porque el hecho de que se insista que todo va muy despacio es bueno, porque va a ir despacio, pero tiene que ir a la máxima velocidad posible por el hecho de ser algo muy complejo. Y bueno, a mí no me sorprende, eso es, como os decía, es lo que sabemos. Ahí Lo que estamos. sabemos hasta ahora, Ezequiel retoma las riendas del asunto. Sí, yo me reservo luego que quiero hacer un comentario final sobre el papel de los medios de comunicación, pero antes me gustaría que Juan Romero, nos dijera, además ha dicho, dice, yo ya la edad que tengo ya estoy un poco, pero quisiera, ¿no? Quisiera hacer, que es lo que nos pasa a todos los jubilados en activo, que aunque hemos dejado de nuestra actividad central, pero seguimos ahí preocupados Ezequiel, se y dice senior, somos senior. seniors. Bueno, pues seguimos los seniors preocupados por resolver problemas en la sociedad en la que estamos insertos, ¿no? Entonces, Juan, desde ese punto de vista, Juan Romero, hablabas de renaturalización. ¿Cómo ves tú esas posibles salidas? Porque vamos a ver si el final del programa vamos dando todos lo que nos gustaría, ¿no? Ahora hemos oído al algoritmo de aquí a 50 años. ¿Cómo ves tú
¿qué posibles soluciones? Bueno, hay que reducir la presión agrícola. Hay excesiva presión. Y presión que es una agricultura intensiva, muy rentable económicamente, pero que ambientalmente es un desastre. Y desde el punto de vista de los derechos de las personas vulnerables o las personas migrantes es otro desastre, que si quiere podemos dar una pincelada después. Hay concretamente 3.000 personas que malviven en la reserva de la biosfera de Doñana, debajo de cartones, debajo de plástico, no tienen derecho a saneamiento, derecho a agua. Pensad ustedes en los días de agua, el agua que hemos tenido estos días, pues esa agua le está cayendo encima de los cartones y de las viviendas. Eso ahora con la lluvia. Y cuando hace calor, pues los incendios de sus propias viviendas. Es decir, es una vulneración, es la esclavitud del siglo XXI en la misma Doñana. No en el corazón, sino en la misma Doñana. Esto es lamentable, la peor carta de presentación. Y después con el tema de la renaturalización, hemos tenido que recurrir, si el gobierno central no cae y se fortalece, ojalá, pues hacer enmienda. El movimiento ecologista, porque el dinero que hay para la renaturalización es insuficiente. Y hemos tenido, a través de otras vías, pues solicitar fondos económicos para que sea un proyecto ambicioso y tenga recursos económicos suficientes. No hay dinero para comprar fincas. Fincas como, por ejemplo, Cerrado Garrido, que es vital para Doñana, que la vende el propietario, pues no se compra porque no hay recursos. Los Atos, que es una de las fincas que ha sido sancionada y que está, bueno, es fundamental, clave para la recuperación del Guadiamar, pues hay que comprarlo, pero no hay dinero. Ahora, sí hay dinero con este acuerdo marco para pagar las depuradoras de Burguillo, de Escasena del Campo y algunas hasta en el Rompido. Imagínate el Rompido dónde está. Para depuradora, montarle depuradoras sí hay, pero para renaturalizar Doñana no. Y cuando yo digo que me voy es porque precisamente mi objetivo, mi obsesión es devolverle el Guadiamar al corazón. Ese agua puede entrar en Doñana y ahora mismo no está entrando. Va directamente a través de lo que es Entremuros, va directamente al Guadalquivir. Hay un brazo que sería fundamental recuperarlo, que ni Confederación Hidrográfica ni el Acuerdo Marco lo contemplan, que es público, es el brazo de la Torre, que está usurpado, más de 20 kilómetros usurpados, sembrado de arroz, y sería fundamental para que el estuario recuperase la influencia en las marismas de Doñana. Sin embargo, ni se lo contempla siquiera, ni está previsto recuperarlo. Por lo tanto, eso es fundamental. Y, por supuesto, garantizar, que no lo hemos hablado, la calidad de las aguas. Daniel ha dado una pincelada. A mí me parece una aberración, un disparate, un despropósito autorizarle a las mineras, a las cruces y a las narcollas a hacer un vertido a la cuenca, al estuario del Guadalquivir. Lo he hecho, estas preguntas las he hecho muchas veces en el Consejo de Participación. ¿Por qué no autorizan ustedes el vertido a la cuenca del Guadiamar? Porque la ley de agua no lo permite. Sin embargo, le aplica la ley de costa, que es más permisiva, y sí le aplican, que estamos hablando 17 hectómetros cúbicos de agua al estuario. Y no se ha hecho un estudio. Y voy a terminar. El acuífero está en mal estado cuantitativo, pero es que está contaminado por nitrato. Es decir, nos lo estamos cargando por nitrato y se está haciendo muy poco. Y ahora, para colmo de los colmos, un vertido minero sin asesoramiento científico, sin información científica y sin que el Consejo de Participación de Doñana haya emitido un informe. Se ha presentado, no se ha votado. Y sin que el CSIC, por ejemplo, que es una institución pública, emita un informe sobre los sedimentos del Guadalquivir, las posibles afecciones y sobre la calidad del agua. Yo creo que son retos que hay que enfrentarse al lobby, al poder económico. Pues claro que hay que enfrentarse, si queremos que Doñana ocupe el lugar que se merece. Una pregunta, Juan, y al lobby político, porque tú sabes que está pendiente un juicio muy importante en la que una serie de funcionarios defendieron una posición en torno a la concesión de los derechos mineros en Analcóllar y esa historia terminó en los tribunales. ¿Cómo va ese pleito? Porque los funcionarios que tienen que emitir informes a lo mejor se tintan la ropa. Sí, no está resuelto y está de momento, no se sabe todavía cuándo se celebrará el juicio. Pero vamos, me consta porque Ecologistas en Acción está detrás de todos los asuntos mineros y estamos tratando que estos vertidos pues no los autoricen, sobre todo al estuario del Guadalquivir. Y me gustaría, si me permite, yo esto también lo he planteado desde mi punto de vista de la ingenuidad o de la simpleza,
Si el recurso cambio climático y el recurso agua es cada vez más escaso y las técnicas disponibles hoy te garantizan que van a cumplir todos los parámetros físico-químicos, yo le hago una propuesta a las mineras y a la Junta de Andalucía, que monten una embotelladora. En lugar de hacer el vertido, con ese agua que van a tirarla, esos 17 hectómetros cúbicos al estuario del Guadalquivir, que hagan una embotelladora y la comercialicen. Bueno, Por Doñana va, la naturaleza llora por agua ya. Levantémonos para proteger su paz. Doñana se muere, pero ¿qué haces tú? Vete y pasa la acción. Lo que hemos hecho aquí es organizar una tertulia en un medio modesto, humilde, soportado económicamente y personalmente por todos los que colaboramos en esta historia y que se llama Panorama. Lo hemos dicho, es el podcast que se hace en el sur de Europa. Desde esta semana, en inglés y en francés, será la versión que ofreceremos. Pero como quedan 5 minutos, que lo distribuya Ezequiel y vamos a ordenar la despedida, que yo me quedaría toda la tarde hablando, pero no creo que sea menester tener nuestros pues contertulios tanto tiempo. Y a vosotros su amabilidad. tendríamos, Pepe, un minuto por cada uno. Si te parece, voy a arrancar yo con lo que quería decir. Los Adelante. medios de comunicación tenemos un papel muy importante, tú ahora mismo lo acabas de decir. Este podcast, fijaros una cosa, la reflexión que yo estoy haciendo. En un momento en el que Doñana no tiene problemas de agricultores, bueno, señalaba Juan, muy bien señalado, el tema de estos inmigrantes, esas condiciones de esclavitud en la que están, ¿no? Pero en este momento no se está hablando de Doñana. Y lo que tenemos que hacer los medios es, cuando no se hable de Doñana porque no hay noticias escabrosas sobre Doñana, sacar a relucir qué está pasando en el día a día tranquilo y natural en Doñana. Esta es una de las funciones que tenemos. Claro es, no se me escapa, de que fijaros cómo están los medios de comunicación hoy, ¿no? Y las amenazas que tenemos con Elon Musk, con Facebook, etcétera, con las redes, nos amenazan con no informar, sino con desinformar, ¿no? Para crear los gobiernos que quiere crear el gran hermano. Pues ante esto es necesario que científicos, periodistas, economistas, políticos, investigadores, nos pongamos todos manos a la obra, en este caso concreto en Doñana, pero claro, ampliamos el espectro, el foco y tendríamos que dedicarnos a miles de asuntos que se están deteriorando en la sociedad del siglo XXI, ¿no? Como estamos viendo. Y Doñana, yo creo que, por resumir, el principal problema que tiene, el más grave, es el cambio climático, ¿no? Y desde luego relacionado con la falta y la escasez de agua. Pero yo creo que hemos aportado algunas posibles soluciones, ¿no? Eloy, Juan, yo también abundaba en ello, cómo de nuevo hacer que que el Guadiamar vuelva a verter hacia el norte de la marisma, pues por ahí tienen que ir las pocas soluciones que podamos tener ante la amenaza del cambio climático. Pues dejamos para el final a la máxima autoridad por edad. Siempre con los sabios mayores hay que tener una delicadeza especial. Yo creo que si dejamos que cierre Miguel Delibes no vaya a poneros en desacuerdo. Así que, Yo director de creí la que era de estación, los más jóvenes. yo siempre me fío de los sabios son mayores, somos cada vez más mayores algunos. Eloy, mejor análisis que podemos hacer de lo que hemos dicho y hecho. Vamos, respecto al comentario de Ezequiel, quiero agradecer el interés y el esfuerzo que ha hecho la prensa, toda la prensa, de todos los colores políticos, eso hay que decirlo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, no sé si deben ser alrededor de 200 entrevistas y participaciones en medios que yo he debido hacer en estos 2 últimos años, que es un esfuerzo muy grande, requiere mucho tiempo. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque la sociedad está interesada, la sociedad quiere conservar Doñana, la sociedad quiere información, quiere saber qué es lo que pasa en Doñana y también quiere información en positivo. Eso que decía Ezequiel de qué noticias buenas están ocurriendo en Doñana, lógicamente no son para la primera página, para la portada, los medios de comunicación tienen que pagar sus facturas. Pero ese interés social y de los medios está ahí y es muy importante. Mantener esa presión, ese interés por parte de esa pulsión social es fundamental para que no bajemos los brazos y nos olvidemos de el proyecto tan grande que tenemos detrás, que es
cómo nos adaptamos como sociedad a la nueva situación que nos viene, con Doñana como ejemplo, de cara a una disponibilidad de recursos más limitada que nos va a obligar a cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Eso es lo que yo Mm. quería Lo que comentar. espero, Juan Villa, es que no tengamos que poner unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada para ver cómo era Doñana antes, que lo veamos sin gafas y lo veamos directamente, in situ, o en alguna de tus obras. Sí, bueno, vamos, yo conectando un poco con lo que decía Miguel Delibes, hombre, lo que tenemos que considerar es que Doñana está ahí todavía, que la margen derecha del Guadalquivir sigue siendo, bueno, virgen entre comillas, ¿no? Y muy subrayada frente a la izquierda, que es un mundo totalmente ya distinto, ¿no? Entonces, quizás yo tengo esperanza en que, digamos, la situación de Doñana eh, quizás por el mismo conflicto siga viva y se siga manteniendo, ¿no? Hoy podía estar llena de eucalipto, podía estar llena de arroz y sin embargo no lo está, ¿no? Entonces, pues mira, veamos, miremos a Doñana desde esta perspectiva, la perspectiva de la esperanza, ¿no? Que al fin y al cabo ha llegado a nuestras manos y podía no haber llegado, porque si en los años 50 el eucalipto salta lo que es hoy la carretera de el Rocío Matalascaña, hoy Doñana no existiría en absoluto. O si el arroz sigue bajando, pues estaríamos en las mismas, ¿no? Así que, bueno, mientras esté ahí Doñana hay esperanzas, evidentemente, ¿no? Bueno, Dani López y Juan Romero no son un dúo de moda, sino son un dúo imprescindible en el Ecologista de Nación. Yo he puesto los créditos los dos juntos, pero porque me siento muy orgulloso de que estéis también en esta historia. Cualquiera de vosotros. No, mi mensaje es también de Se corta, se corta, se cortó. Te lo queda, Juan. Daniel se ha ido, se ha marchado a Marte. Se ve en el fondo, se ha marchado a Marte. Que yo, para resumir, considero que Doñana es un símbolo muy importante, que es de Andalucía, de patrimonio de la humanidad y, por supuesto, un santuario que ya se ha dicho tantas veces de la biodiversidad y que tiene derecho a sobrevivir. Y el gran reto que tenemos es que hay que convivir, los pueblos del entorno tienen que convivir sin necesidad de destruir. Y por supuesto, si Doñana sigue teniendo vida, pues hay esperanza. Y lo único que reclamo y reivindico es que el sector científico, el social, el mundo del periodismo, nos tenemos que implicar en su defensa. Doñana por sí sola no va a sobrevivir, porque hay muchos lobbies muy interesados en hacerle la vida imposible a Doñana. Por lo tanto, yo lo que reivindico es ese compromiso, ese activismo, entre comillas, para garantizar la supervivencia de Doñana. Dani, ¿has vuelto del planeta? No se te escucha la voz, pero será uno de los satélites de Twitter, seguramente. No se De te Elon escucha la Musk. voz. De Elon Musk, de su red de SpaceX. ¿Te escucho? ¿Lo intentamos? No, no lo conseguimos. Como tenemos aquí suficiente para echarte un capote y seguramente vamos a opinar en la misma línea, dejemos que Ezequiel cierre esta historia antes de que le ponga el punto especial Miguel Delibes. Estoy seguro que casi será una cosa que vamos a recordar en el resumen que hagamos probablemente dentro de unos minutos. Así que adelante, como quieras. Pues yo simplemente para dejar que Miguel tenga más tiempo, me voy a una frase de Gandhi, ¿no? Del Mahatma Gandhi. La tierra tiene suficientes recursos para poder alimentarnos a todos y para poder seguir con la humanidad. Para lo que no tiene recursos el planeta es para satisfacer la avaricia de unos pocos. Y esto se puede aplicar perfectamente hoy a Doñana. Don Miguel Delibes. Bueno, muchas gracias. Yo solo puedo agradeceros el programa, el interés por Doñana, estar de acuerdo en que el problema del cambio global puede estar detrás, pero es difícil luchar a nuestra escala contra el cambio global y entonces tenemos que luchar en la medida en la que podemos actuar en la comarca, localmente, con todas las cosas que ya se han dicho aquí. Si va a llover menos, si va a hacer más calor, hay que ahorrar agua, habrá que gastar menos agua, si hay que intentar que el agua esté más limpia, no se pueden tomar iniciativas como la de verter al Guadalquivir si el estuario está en peligro. Y yo creo que lo que se desprende de todo esto, y me interesa subrayar, es que no se confunda
la paz, la tranquilidad actual en torno a Doñana con la ausencia de problemas. Me ha parecido que Ezequiel decía, ahora Doñana no tiene problemas. Bueno, yo dejé la presidencia del Consejo de Participación a sabiendas de que era un buen momento porque había paz, pero sabiendo también, y así lo dije, que los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Es decir, es muy bueno que haya un acuerdo, es muy bueno que haya planes, que todavía, porque la administración es lenta y porque hay dificultades, como ha dicho Juan Romero, hay fuerzas que se oponen a ellos, los acuerdos no se han puesto en marcha, con lo cual los problemas de Doñana hoy no están en los periódicos porque se ha firmado un armisticio, pero siguen siendo los mismos. Hay que construir esa paz. No podemos confundir la falta de ruido actual con que los problemas de Doñana se han solucionado. Siguen siendo los que eran, tenemos que seguir apoyándolos y esa es misión en gran medida de los medios de comunicación. Así que muchas gracias. Y una petición, querido director de la Estación Biológica. Si hay 300 personas trabajando y multitud de proyectos, aquí hay un humilde periodista que estaría interesado en difundir y contar algunas de las cosas que estáis haciendo. Estoy seguro que así encontrarás muchos adeptos y somos más de uno los que nos estamos interesando por la emergencia climática. ¿De acuerdo? Muy bien. Te tomaremos la palabra. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. A Muchas vosotros. gracias. Y salvemos Doñana, salvemos Doñana. Eso es. Estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo. Dry winds blow through Doñana's core. Nature cries for water once more. Let's rise and protect her shore. Doñana is dying, but what will you do? Join us now, take action too. Le vent sec souffle sur Doñana. La nature pleure pour l'eau encore une fois. Élevons-nous pour protéger son rivage. Doñana meurt, mais que fais-tu? Rejoins-nous et passe à l'action. El viento seco por Doñana va. La naturaleza llora por agua ya. Levantémonos para proteger su paz. Doñana se muere, pero ¿qué haces tú? Únete y pasa a la acción. El viento seco por Doñana va. La naturaleza llora por agua ya. Levantémonos para proteger su paz. Doñana se muere, pero ¿qué haces tú? Únete y pasa a la acción. El viento seco por Doñana va. La naturaleza llora por agua ya. Levantémonos para proteger su paz. Doñana se muere, pero ¿qué haces tú? Únete y pasa a la acción. El viento seco por Doñana va. La naturaleza llora por agua ya. Levantémonos para proteger su paz.
Doñana se muere, pero ¿qué haces tú? Únete y pasa la acción.